Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien porque arrancamos ya mismo en La Máquina. Son las 19:02, casi las 19, un poquito pasadas, con Gonzalo Gervás en controles de emisión. El hombre está piloteando La Máquina de Pensar y Gustavo Germán en la puesta a punto, amigos, en una semana que ya les reiteré ayer, viene de todo un poco o de poco un todo. Viene surtida. La semana pasada se la dedicamos a Martin Scorsese y esta viene de, bueno, estuvimos hablando de poesía. Ayer estuvimos hablando con la escritora mexicana Julia Santibáñez, que fue ganadora del Premio Internacional de Poesía de Mario Benedetti, que se va a presentar este jueves, reitero, a las 19 horas, en la Fundación Mario Benedetti, Joaquín de Salterain 1293. Digo, para aquellos que quieran ir a verla, conocer, ver el libro, realmente está muy interesante. Eros una vez. Va a estar presente, presentando este libro, el poeta Jorge Arbeleche, lo cual ya con eso garantiza una buena presentación, y Hortensia Campanella por la Fundación Benedetti. Y hoy, amigos, y antes quiero decirles que ayer estuvimos hablando de Cachafaz de Coppi, ustedes lo saben, ¿no? Ayer no, el lunes. Es una obra, Cachafaz, de Coppi, un autor argentino brillante, surrealista, realmente un transgresor. Y para esta obra tenemos entradas. Aquellos que llamen al 2915-1050 van a llevarse las entradas para este jueves 8 de junio a las 21 horas en la Sala Arte Teatro Canelones, esquina Gutiérrez Ruiz. Reitero que es una obra de un autor interesantísimo, muy original. Si pueden en algún momento en internet ver, hay un ensayo de César Aira sobre Coppi que es extraordinario, sobre la narrativa. Pero bueno, hoy vamos a hablar hoy viene, no sé si no va a ser un programa maldito porque vamos a hablar de las maldiciones. Del otro lado de la línea está la escritora Claudia Piñeiro. ¿Cómo andás, Claudia? ¿Estás ahí? Sí, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Claudia Piñeiro es una de las escritoras, bueno, no voy a decir más importantes, pero bueno, podría decirlo, ¿no? Es novelista. Saltaste, o te conocimos todos a través de la novela Las Viudas de los Jueves, que también se hizo la película. Después Elena Sabe, Las Grietas de Jara. Todos estos han ganado premios muy importantes, como el Sor Juana Inés de la Cruz en el 2010. Betty Boo, que también fue película, la vi, muy interesante. Un comunista en calzoncillos y Una suerte pequeña el año pasado. En este caso también has hecho relatos para niños y obras de teatro, y en este caso Las Maldiciones, te metiste de lleno directamente con algo que en estos tiempos se me ocurre, no solo en Argentina, sino yo creo que en el planeta está en constante cambio, en constante mutación. Lo que hizo Claudia Piñeiro en esta novela es meterse con la política, con la nueva política. ¿Por qué? Es una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Es una gran pregunta. Porque te venía escuchando re interesante. Arranqué con el Coppi de Aira, que me encantó, y te seguía escuchando y me quedaba acá escuchándote. Muy interesante. Mirá, yo siempre cuando pienso una historia, la pienso en función a una no es que la piense, digamos, me aparece como una imagen disparadora y me aparecen personajes que yo dejo en mi cabeza y empiezan a moverse y se empieza a conformar una escena que es la escena original, no siempre es la primera escena de la historia. Y en este caso, en esta novela Las Maldiciones, es esa escena que se da en una playa en Cariló, cuando el líder del partido, Fernando Rovira, le hace una proposición a Román Sabaté que podríamos llamar de cierta perversión o un poco extraña, y que muy extraña. Revela por qué lo tomaron, porque no tenía muchas explicaciones por qué habían tomado a este muchacho para ese partido político, cuando él no tenía ninguna militancia ni tenía nada que ver con la política, y él tiene que decidir si está o no dispuesto a hacer el sacrificio que pide el líder del partido. Perfecto. Esa fue la imagen disparadora. Lo que pasa es que le contaba hoy justo también a un periodista del país de España que estaba haciendo esta entrevista, que me pasa que cada vez que empiezo a contar la novela, como la novela transcurre en el mundo de la política, y el mundo de la política es tan potente en la Argentina y en tantos otros lugares, ¿no? Acá nosotros nos pasamos hablando de política todo el día, no sé si ustedes tanto, pero acá es como que vas a comprar el pan y en la panadería están hablando de política, te subís al colectivo y escuchás hablar de política, etcétera. Entonces enseguida se va
hacia el mundo más que a la historia de los personajes, y el mundo es ese, ¿no? Y hoy, hace años, ¿no?, que en Argentina está como todo muy en ebullición, muy en carne viva, pero sobre todo esto que te digo, que es un tema cotidiano. Nosotros venimos a la noche a comer, y antes, cuando yo era chica, si se llegaba a prender el televisor después de comer, era para ver una telecomedia familiar, ponele, y acá nosotros ahora vemos todos programas políticos a la noche, ¿no? En el horario pico de la televisión, los programas pueden ser más tipo show o lo que quieras, pero casi todos son programas políticos. Estamos todo el tiempo pensando y sufriendo la política, ¿no? Hay un detalle, yo decía, porque un mundo que está en mutación, hay un detalle de tu novela que yo me di cuenta al final, increíblemente, pero está en la primera página, que dice: nota, los personajes de Las Maldiciones, o sea, de esta novela que se llama Las Maldiciones, solo existen en la ficción. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Ni el escritor más talentoso podría superar la imaginación de algunos asesores de imagen y los jefes de campaña. Es que a veces, viste, te sorprenden realmente, ¿no? De tan imaginativos. Yo, sabes que mientras escribía la novela, había partes en las cuales yo me divertía y me reía, porque para mí la novela tiene mucho humor también, ¿no? Es mirar al estilo de Pirandello, lo que dice Pirandello del humorismo, de que uno se ríe y al rato está pensando cómo me río de esta barbaridad, ¿no? Provocar una reflexión a partir del humor. Y yo escribía algunos pasajes y decía: pero bueno, esto quedará claro que es parodia, que es una sátira de la política, ¿no? Y al día siguiente prendía la televisión y había un político diciendo lo mismo, que yo pensaba: no, bueno, se van a dar cuenta que esto es un chiste. Claro. Bueno, hay un detalle que yo te lo comentaba, digamos, aquí hay un humorista uruguayo que dice que en Argentina la realidad siempre sobreactúa, como si fuera una actriz, digamos, que sobreactúa, siempre es una cosa un poco más intensa que en el resto, e incluso él dice que el chiste es que los uruguayos tenemos reposeras para ver ese espectáculo, que es Argentina, ¿no? Que no para nunca, ¿no? No, y además es como que no tenés respiro, y el día que no pasa nada, estás como inquieto, ¿viste? Y en Twitter empiezan a pensar: che, no pasó nada hoy, ¿viste? Que no estamos diciendo nada, porque siempre hay algo, es una cosa impresionante. Ahora, de todas formas, más allá de que podríamos decir que es una novela, que es muy argentina, yo creo que también trasciende a la Argentina en este sentido. La política, desde los años 90, creo yo, más o menos, empieza a haber crisis de los grandes relatos, la crisis de la implosión del comunismo, digamos, de las grandes ideologías, y sobre todo la globalización. Y entonces lo que va ocurriendo, más o menos, es que la economía se va globalizando, se va no sé cómo se dice, haciendo más interdependientes las economías, y los políticos cada vez tienen como menos poder, digamos, ¿no? O menos poder, tienen menos margen de decisión. Eso ha llevado a que, por un lado, los políticos tradicionales, pasó en Argentina y un poco creo que también pasó en Uruguay y en otros países, entran en crisis porque prometen cosas pero después no puede haber mucho margen para hacer. Y por otro, que es de lo que trata tu novela, yo creo también, aparece la nueva como emergentes, los nuevos políticos, que son gente que no viene de la política, son empresarios exitosos, que quieren no hacer ideología, hacer práctica, todo. El partido que vos inventaste se llama Pragma, ¿no? Pragmático, y bueno, y este hombre lo que quiere es ser presidente de la Argentina, y para eso no tienen o sea, el fin justifica cualquier medio, ¿no? Y lo que hay ahí es el auge, o digamos, el dominio de la publicidad. O sea, el asesor de imagen, lo que vos pusiste aquí, es el que dibuja todo el partido. Y eso ocurre en la realidad. Sí, y como decís vos, son ciclos globales de la historia, ¿no? Porque vos fíjate que Macron, por la izquierda en Francia, por una relativa izquierda en Francia, o Trump por la derecha en Estados Unidos, también son construcciones de otro tipo de política. No son políticos de militantes de un partido establecido con ideología, etcétera, sino son outsiders, sí. Exacto, outsiders que se preparan y dicen: yo estoy capacitado, yo manejé esto exitosamente, entonces voy a manejar un país exitosamente. Entonces eso después trae
ciertas problemas, digo yo, no sé si todos opinarán lo mismo, como que se mide los resultados que digamos tienen que ser para un país de la forma que se mide una empresa. Acá, por ejemplo, hace un tiempo un ministro dijo, bueno, no, pero yo, refiriéndose a un presupuesto, creo que era de cultura, pero si no era de cultura no importa, pero pongamos cultura, diciendo yo con esa plata asfalto no sé cuántos kilómetros de ruta. Y sí, si vos vas a medir cuánto vas a faltar con determinados presupuestos, no hacemos nada, porque sí, vas a faltar mucho más que lo que vas a hacer si traes, no sé, a un músico, un escritor, lo que sea, a dar un concierto a la gente, pero obviamente la política, las medidas políticas y lo efectivo o no de las medidas políticas no se miden igual que en una empresa. Por eso también está pasando que después el empresario, cuando empieza a llevar el volante del país, se da cuenta que no es igual y no todo sale como estaba pensado, ¿no? Pero bueno, son ciclos históricos. Me parece que muchos países fueron hacia ese lugar, probablemente por lo que dijiste vos, por también la desilusión de la vieja política. La vieja política tampoco cumplió con lo que prometía. Entonces, bueno, se prueba otra cosa y después se volverá a probar a lo mejor la vieja política, no lo sé. Yo creo que la novela lo que tiene es como una añoranza sobre todo del discurso político, ¿no? De cómo se le hablaba al pueblo con un discurso con contenido, con ideología, con peso específico, versus esa forma de hablar hoy que tiene más que ver con conseguir un voto. Yo le voy a decir al votante lo que necesito decirle para que me vote, ¿no? Esa cosa más de marketing y de efecto de comprarme este producto, ¿no? En que se convirtió la política. Son esos discursos llenos de eslóganes, de titulares o de ideas fuerza que detrás no hay nada, porque lo que hay es simplemente, y eso que ya se veía, digamos, a fines de los 90, a principios del 2000, lo que ha hecho se ha ido exacerbando, exagerando, y lo que vos decís precisamente, yo que sé, Macron en Francia deja su partido, tiene solamente una experiencia creo que de 2 años como ministro y ya con eso puede ser presidente. O Trump, que hace una cosa peor, digamos, que es ir contra el propio partido, ir contra las instituciones partidarias e ir contra los medios de comunicación. Las dos cosas que antes manejaban la política, que eran los grandes medios de comunicación y las estructuras partidarias, y él con su cuenta de Twitter yendo contra todo y haciendo todo lo contrario de lo que debería hacerse, logra, con eso diciendo cualquier bolazo, logra atraer la atención de los espectadores. En este caso de los votantes, ¿no? En este caso... Sí, y en todos los casos, si todo eso fuera por el bien común, bueno, sería lo de menos lo que hagan para llegar. Pero el asunto también es ese, ¿no? ¿Cuál es el bien común? En la novela vos viste que Fernando Rovira tiene un proyecto que es el más importante para él, que es dividir la provincia de Buenos Aires. Ese es un proyecto que en la Argentina lo han nombrado muchos políticos ya, ¿no? Que la provincia de Buenos Aires es muy grande, que hay que dividirla, etcétera. Y hay un montón de razones objetivas que te explican de por qué hay que dividirla. Y este tipo te explica las mismas razones. Pero en realidad, lo que a él lo mueve es un beneficio personal. Él cree que la maldición de Alsina, que es la que dice que ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires va a ser presidente de la Argentina, entonces él quiere ser gobernador, no quiere que lo afecte la maldición, entonces quiere dividir la provincia de Buenos Aires. Entonces lo que yo quería plantear ahí es, más allá de lo mágico de esta situación, ¿no? De que el tipo cree en una maldición y hasta divide una provincia si puede, con tal de sacarse la maldición de encima, es detrás de un proyecto de ley que se presenta con un montón de trabajo y de explicaciones de por qué conviene hacer determinada cosa. ¿Cuántos intereses personales, negociados, corrupción, etcétera, está por detrás que no nos enteramos, ¿no? Esa cosa de estar siempre pensando, sí, me dicen que esto es lo mejor para mí, pero ¿es lo mejor para mí o es lo mejor para algún otro y me la están vendiendo, ¿no? Sí, pero lo que trae tu novela, Claudia Piñeiro, Las Maldiciones, y yo creo que es lo que le da también otra dimensión, es que normalmente o generalmente cuando hablamos, mira, hay un proyecto de ley, atrás hay intereses financieros, especulativos, inmobiliarios, etcétera, etcétera. Eso es dentro de la lógica, esa lógica aparentemente que es muy nítida, racional del capitalismo. Pero lo que trae tu novela es que este hombre lo está haciendo por una razón mágica, lo está haciendo para tratar de zafar de una maldición que vos lo explicás, y existe, digamos, existe en el sentido de esa maldición en cuanto a que me interesa mucho lo que decís porque que hayas notado eso, porque yo quería dar un paso más allá. Hasta que es por un interés económico, está dentro de la racionalidad del poder
que puede ser corrupto, todo lo que sea, pero digamos, está dentro de, digamos, de la no enfermedad, por decirlo de alguna manera, pero hasta podemos estar en manos de gente que está un paso más allá, que está casi cerca de la no salud mental, ¿no? Porque a veces uno ve determinadas decisiones de presidentes, no sé, qué sé yo, el de Corea del Norte, o Trump cuando manda los submarinos por el canal de Panamá para el Pacífico, y vos decís, pero este hombre está bien. O sea, yo quiero saber que alguien me diga que está bien. Sí, ¿por qué tomó esa decisión, digamos, y se equivoca de país? Dice, tiramos los 250 misiles a Irak, y le dicen, no, fue a Siria, le dice la periodista. Exacto, entonces vos decís, necesito que alguien me certifique, porque nadie te hace un examen psicotécnico de un presidente. Pero pero digo, también hay otro detalle que, sin caer en estos extremos que estás planteando de salud mental o no, digamos, los seres humanos no somos seres transparentes, y estamos combinados con muchas emociones y con muchas intuiciones, y probablemente dentro de nuestro actuar, nuestra acción, la razón sea lo más chiquito, por más que pensemos que no. En este caso, por ejemplo, yo no voy a... Bueno, sí, te lo voy a preguntar ya mismo. Macri, por ejemplo, el presidente de Argentina, en un momento hablaba de la meditación, y de que había que llevar la meditación a determinados lugares, en fin, no sé qué. David Lynch también dice que hay que se haría muchas cosas con la meditación en los liceos. Ahí estás metiendo algo que es de otro orden, digamos, ¿no? ¿Me explico? Dos cosas. Por lo pronto, claro. David Lynch ha hecho una vida de eso, digamos. Tiene libros escritos sobre ¿no? la creatividad, que yo puedo compartirlo, ¿no? Yo soy siempre bastante escéptica con respecto a todas esas cosas, pero entiendo que ahí hay un proceso vital con respecto a la creación y a la meditación, etcétera. Pero otra cosa es cuando alguien toma algo que está de moda, ¿viste? Que está de moda traer un meditador, o está de moda hacer una respiración tal, y en ese sentido... más allá de que hay gente que hace esas cosas seriamente, también hay mucha chantada, ¿no? Y cuando vos decís, sí, ese es el mentalista del presidente, ese es el gurú del presidente, tampoco sabés muy bien qué clase de personajes, ¿no? Entonces cuando nosotros, en la maldición de Alsina, que es la maldición que dice que había una bruja que se llamaba la Tolosana, que fue la piedra fundacional de La Plata, dio 3 vueltas alrededor, meó en la piedra y dijo, ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires va a ser presidente de la Argentina. O cuando, digamos, hoy a la distancia decimos, eso era una bruja. A López Rega le decíamos el brujo López Rega. Franco tenía una monja que era la bilocada, que decían que era bruja. Chávez tenía la que le predijo que se iba a morir a determinada edad. Pero estos otros personajes que aparecen ahora, que son más cool, que son más New Age, que son más aceptados, ¿no tienen algo de eso también? Claro. O sea, a lo mejor hay gente que lo hace muy seriamente y está muy bien, pero hay muchos otros que a veces te dan como sensación de un poco de chanta también, ¿no? También está esa idea también, digamos, con la crisis de los grandes relatos, la crisis de la ideología que hablé de los 90 y todo esto, también tiene que ver con una crisis en general de la razón, o una apertura hacia otras formas de pensar, digamos, que pueden ser la intuición o puede ser la emoción de determinadas cosas. Pero sí, Claudia, te voy a pedir que aguardes en línea, porque justo mencionaste algo que para mí, cuando yo lo iba leyendo, sobrevolaba todas las maldiciones, y después vos lo expresás claramente, que es el tema de López Rega, el brujo, el hombre que, digamos que era en su momento la mano derecha del último periodo del general Perón. ¿Me aguardás en línea? ¿Vamos a hacer una pausa? Amigos, estamos conversando aquí en La Máquina de Pensar con Claudia Piñeiro en torno a su novela Las Maldiciones, que salió no hace mucho y que está editada por Alfaguara. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando vía telefónica, ella está allá en Buenos Aires, con Claudia Piñeiro, sobre su última novela, Las Maldiciones. Es una novela que se basa, digamos, está dentro del mundo de la política, y que básicamente se basa en una maldición, o digamos una presunta maldición histórica. A veces hay tradiciones que se generan en todos nuestros países, y en este caso la tradición dice o manda, digamos, de que aquel que fue
gobernador de la provincia de Buenos Aires, de la gran provincia de Buenos Aires, jamás llegó a ser presidente de la República, excepto un caso que fue el de Duhalde, que Duhalde fue gobernador, pero entró, digamos, como presidente un tiempo y no por elecciones, ¿no? Claudia Piñeiro, yo lo que te decía en el bloque anterior, es que sobrevuela, bueno, el tema de, por un lado la política, por otro lado la nueva política, digamos, de pragmática, de los empresarios que vienen a hacer política. Aquí en Uruguay hay también un nuevo partido que precisamente es liderado por un empresario muy exitoso que quiere hacer política. O sea, esa figura se va reiterando y en general el discurso es, digamos, de ir a lo concreto, a la praxis y dejarnos de ideologías que nos dividen, en fin. Y en este caso, yo te decía que planea, digamos, en tu novela, o por lo menos para mí como lector, la sombra de López Rega, digamos. López Rega se le llamaba el brujo, fue en su momento mano derecha en el último periodo de Perón, y aquellos que leímos, por ejemplo, la novela de Perón de Tomás Eloy Martínez, vimos que cuando López Rega intenta hacer revivir hacer pasar el poder de Eva Duarte a Isabelita Perón, por ejemplo, en la Casa de Hierro, ya, ¿no? Y además fue el que organizó la AAA en la Argentina, que es lo más grave de todo, ¿no? Sí. Porque si solamente hubiera sido un loco que creía que era brujo, ¿viste? Pero además, armó la AAA, mató gente, digamos. La verdad que un personaje de los peores. Había otros brujos al lado del poder que tenían menos un pasado menos complicado que el de él. Pero yo lo que creo es que el poder debe tener una soledad tan grande y una falta de certeza, ¿no? Digamos, esta gente está manejando un país y cree que lo va a hacer, pero no sabe exactamente determinada cosa cómo va a funcionar, y deben necesitar recurrir a gente que los deje tranquilos de alguna manera, ¿no? Claro. Porque ¿a quién puede recurrir? Si ellos son el que está arriba de la pirámide de todo, que le diga, quédate tranquilo, esto va a salir bien, ¿no? Esa cosa que todos necesitamos. Entonces me parece que esa soledad los debe llevar a que se les acerquen gente de este tipo, ¿no? Gente que les aseguran que la cosa va a funcionar, que va a salir bien. De alguna forma también, por ejemplo, los asesores de imagen, en su momento los que estaban con las encuestas, ahora están de capa caída, digamos, también esos asesores eran como los que iban marcando la agenda, hace tal cosa, hace tal otra, las encuestas. Ahora todo eso está como cambiando y, por ejemplo, las propias encuestas tienen que hacerse, yo que sé, por teléfono, por WhatsApp, por no sé qué, por Facebook, por no sé cuánto, porque ya la gente no atiende las encuestas. ¿Con esto qué quiero decir? Que los famosos gurús, ¿no? El gurú que viene, digamos, estadístico o de asesor de imagen, bueno, lo que ocurre en tu novela es que, aparte de que hay ese gurú, digamos, de marketing que les va diciendo, también hay un asesor, no vamos a decir quién, pero muy cercano, que lo descarga, que le hace cuestiones, le ve el aura, que le ve distintas cosas. Lo equilibra. Sí, le tira las runas, le hace un montón de cosas. Sí. Necesita las dos cosas, el de marketing y ese. Pero bueno, es un poco lo que se ve, ¿no? En este personaje, en Fernando Rovira, se apuntala en esos dos pilares, ¿no? En alguien que lo tranquiliza desde otro lugar, como decís vos, con las runas, con el aura, etcétera, y con su asesor el que le hace los focus groups, el que cada cosa que va a hacer le dice, espera que lo mido primero y después te digo cómo da, ¿no? Bueno, son los tiempos que corren. En el fondo también hay una cuestión que estamos yendo a un camino como desenfrenado, digamos, pasó con Macron también, digamos, esa idea de outsider, en el sentido de que parece que se despolitizan los políticos y lo que quieren es el poder, entonces no hay un proyecto, y entonces cuando llegan al poder, digamos, el proyecto prácticamente no existe, digamos, ¿no? Entonces es todo muy pragmático, hay que ir armándolo en ese momento, digamos. Eso también queda muy claro en tu novela, ¿no? O sea, él puede decidir una cosa, puede decidir la otra. En este caso está impulsado no por un proyecto, sino por otra cosa que impulsa a los políticos, que es por el miedo, ¿no? El miedo a una maldición, o puede ser el miedo a otra cosa. Sí, y todos esos proyectos parecen siempre como de corto alcance, ¿no? Para lograr cuestiones prontas, como para ganar la próxima elección, para ser gobernador, para ser presidente. No se ve a estos personajes
a los de mi ficción, por lo menos, pensando a futuro, ¿no? Porque ¿qué pasa si vos pensás muy a futuro? Ese beneficio que va a traer al país no se va a ver rápidamente. Viste que cuando, no sé si pasa esto en Uruguay, en Argentina, cuando están por venir las elecciones, empiezan a hacer obra pública, ¿no? Para que vos veas lo que están haciendo. Entonces, si vos querés que se haga un plan a 10 años para mejorar la educación o para mejorar los hospitales, y no lo ves en la calle. Entonces, a veces se prioriza lo que se ve, porque genera un efecto inmediato en las próximas elecciones, y entonces los planes a más largo plazo, esos que no se ven, son los que son realmente fundamentales, que son los que darían un cambio a países como los nuestros, son los que terminan quedando para otra oportunidad y nunca los llevamos a cabo, sumado a que cuando viene el próximo gobierno siempre quiere cambiar lo del anterior. Entonces, sí, por rato. Que son a 10 o 15 años, cuesta mucho llevarlos a cabo, ¿no? Bueno, eso es parte de nuestro subdesarrollo, porque no es solamente que cuando viene un presidente quiere cambiar lo del anterior, sino que a veces dentro del mismo partido viene otro presidente del mismo partido, los directores que vienen también quieren cambiar lo que pasó, borrar con el, con el codo todo lo que hizo el anterior gestión. Ahora, en tu novela hay algo que no, pero esto es una ficción, reitero, está muy bien, se puede ver hasta como una película, yo me imagino que van a hacer la película, porque hay algo que es signo de estos tiempos, y yo creo que en eso Argentina y Buenos Aires va siempre un poco más adelante, que es la vertiginosidad, la velocidad, de la idea de que todo va a una velocidad, cada vez nos vamos acelerando más, decimos que acelerados estamos y no pensamos que el año que viene vamos a seguir estando más acelerados, porque esto es una aceleración constante que no nos permite pensar. Y los personajes en tu novela, pronto se va confluyendo a una velocidad muy grande todo, ¿no? Sí, y digamos, la novela transcurre, creo que en 4 años, ¿no? Y mira todas las cosas que pasan en 4 años, ¿no? Ahora después, el final te da una esperanza medio a mediano largo plazo, ¿no? La esperanza no es en lo inmediato. Es como que estas políticas y qué sé yo son todas muy rápidas, hay que hacer rápido la próxima ley, hay que votarla, hay que ser gobernador, hay que ser presidente, pero esa esperanza que se abre sobre el final de la novela, que no la vamos a revelar, claramente es una esperanza a mediano o largo plazo. No está muy claro, no parecería que en los próximos años la situación de este mundo ficcional que está planteado en Las Maldiciones vaya a cambiar, ¿no? De todas formas, también ahí hay un riesgo, digamos, de la emoción que toda novela tiene que tener, y digamos, me refiero a la emoción porque a veces uno puede caer en un pretil que sea demasiado emotivo o demasiado cursi, digamos, el pretil ese que es muy difícil de seguir. Y hay una cuestión en tu novela que a mí me llamó la atención, que sería la última, pero eso si lo analizamos como realidad, no como novela, que es esta. En un momento los personajes dicen, ¿hasta cuándo? Dice este hombre, no es tiempo de hablar de candidaturas. Aquí también se dice, no es tiempo de hablar de candidaturas. Acá lo dicen y no se lo creemos nunca. Entonces cada vez, ¿y por qué esa frase nos toman el pelo? Porque acá también se dice, no es tiempo de hablar de candidaturas, y es una historia. Pero lo que ocurre detrás de esa frase y de que nadie se la cree y que todo el mundo dice que precisamente cuando dicen no es tiempo de hablar de candidaturas se están candidateando, es un nivel de hipocresía que parece que la gente que necesitáramos. O sea, no soportamos que nos digan la verdad. ¿Me explico? Sí, yo igual creo que hay una parte de la gente que no lo soporta y otra parte que sí, por eso nosotros leemos, o yo escribo esto o vos lo lees y sentimos esa ironía, ¿no? Me parece que hay una cantidad de gente que a lo mejor está resignado o prefiere que le mientan y quedarse tranquilo, qué sé yo, y hay otro montón de gente que nos sentimos incómodos ante la mentira. Quizás no sabemos todavía bien qué hacer con eso, pero no es tan fácil, ¿no? Yo pongo a veces, por ejemplo, cuando acá es muy típica la foto del candidato haciendo un asado, ¿no? Sí. Y el tipo está haciendo el asado con la camisa, con la manga hasta la muñeca, abrochada, sin una gota de transpiración, todo impecable, con el atizador en las brasas y mirando a la cámara. Y vos decís,
no está haciendo el asado, ¿no? ¿Para qué me quiere mostrar una foto que está haciendo el asado si no está haciendo el asado? Si yo no necesito que mi presidente, mi senador, mi diputado haga el asado, yo no le pido que haga el asado. Entonces, ¿para qué me quiere mostrar que hace el asado? Y uno, digo, se ven tantas fotos así que vos decís, bueno, evidentemente hay gente que sí quiere ver eso y sí quiere que le mientan que hace el asado, si no, no lo pueden, correcto. No puede ser que haya tanta de ese tipo de manifestaciones en el mundo de la política como las hay. Como esa, vos también habrás visto miles, ¿no? De cosas que vos decís, esto es una mentira, ¿para qué me lo muestras? ¿no? Sí. Pero por eso digo, hay cuando apunto a ese tanto de hipocresía que parecen cosas que tienen que hacer los políticos, ahí estoy hablando de la corresponsabilidad que tienen también los electores, los votantes. O sea, digamos, Trump no llega por milagro, o Macron no llega por milagro, en fin. O sea, parece ser que, es más, me acuerdo que antes que saliera Trump, Michael Moore dijo, mucha gente lo va a votar porque le gusta el reality show, quiere ver el deporte extremo, a ver qué es lo que pasa con ¿no? Sí. Bueno, es que terminamos siempre lo mismo en la educación, en enseñar con criterio, con pensamiento crítico. O sea, si la educación se va deteriorando, es difícil que nosotros salgamos de nada. O sea, lo interesante sería que los límites se vayan estirando, que todos cada vez podamos pensar un poco más de lo que pensábamos, ¿no? Ir un poco más allá, analizar con criterio amplio un montón de cosas, y da la sensación como que el camino por el momento no va hacia ese lado, ¿no? Entonces ya se ve difícil el panorama. Claudia, y si yo te hago una pregunta en torno a las maldiciones, digo, lo pensé, ahora digo, en cuanto a, también se plantea una cuestión de crisis de valores y crisis espiritual, digamos, de qué hacer con la vida de cada uno. Bueno, crisis de valores está muy claro en esto, ¿no? De confrontar la vieja política con la nueva política y poner un personaje como para nosotros fue Alfonsín, que más allá de, digamos, de que sea Alfonsín, podría haber sido Cafiero, o podría ser, seguramente en Uruguay debe haber un montón o debe haber varios, no digo un montón porque un montón no hay en ningún lado, de líderes que uno respeta aunque no seas de ese partido, claro. ¿No? Esa cosa que vos sabés que el tipo se murió con la misma plata que tenía cuando entró al gobierno, y se puede haber equivocado o no, pero las cosas las hizo pensando en el bien común, pensando en que eso iba a ser lo mejor para el país, etcétera. Nosotros te diría que tenemos un consenso con respecto a Alfonsín, por ejemplo, de su forma de hacer política, más allá de que alguno puede criticarle un montón de cosas que haya hecho como en su gobierno. Igual hay como un consenso de esa era una manera de hacer política con honestidad, con valores, con principios, etcétera. Hay como una añoranza de esa forma de hacer política en la novela, ¿no? Hay un personaje que es el tío Adolfo, que está todo el tiempo recordando los discursos de Alfonsín y cómo Alfonsín le contestaba a determinado cura que le dijo determinada cosa, o cómo en la rural cuando los ganaderos de la Argentina le echaban en cara cosas, se paró y dijo, bueno, pero cuando venían los militares ustedes no decían lo mismo, etcétera. Hay como una añoranza de ese político que era de otra raza, podemos decir, sí, ¿no? que era más coherente, digamos. Volvemos al tema de una cierta ilustración en cuento a una especie de proyecto, de idea, claro, y de coherencia con la conducta. Una cuestión de valores, que también yo lo tengo en otras novelas. Vos viste que Betibú, por ejemplo, está esa cosa del viejo periodista con el nuevo periodista, el que iba a las fuentes, el que buscaba la noticia, versus el que googlea y se fija rápido a ver qué puede tomar de alguna otra fuente, etcétera. Hay una cosa, ¿no? De cómo que no es para decir siempre lo pasado fue mejor, no es así. O sea, yo confío muchísimo en el futuro, en el progreso, etcétera. Tomar todas las herramientas de lo nuevo para hacer mejor el pasado, pero sin olvidarse de determinados principios, ¿no? Sobre todo en la política de la honestidad y de pensar que las cosas se hacen para que el país le vaya mejor, ¿no? Claro. Eso a veces cuesta verlo, ¿no? No, pero yo cuando hablaba de esa crisis de valores, crisis espiritual, me refería a eso que estuviste contestando vos ahora, pero también a, digamos, a lo que serían los votantes, a las personas, en cuanto a que, digamos, basta de ser espectadores pasivos, y digamos, en cuanto a tratar de
reconstruir su vida y no y ahí también hay una cuestión de en la novela no vamos a decir nada, pero digamos en cuanto a reivindicación de ciertos valores, de tratar de trazarse la vida uno mismo, de tratar de construir, ¿no? Y no estar siempre quejándose de lo mal que está todo, o mira estos políticos que nos prometieron 153.000 cosas, hicieron 3, pero sí. Pero nosotros queríamos que nos prometieran 153.000 cosas. Sí, bueno, es todo, todos estamos dentro de la misma bolsa en un punto, ¿no? El que le toca hacer política y el que no también, ¿no? Está bien, bueno, para terminar nada más, tiene un humor que no lo planteé, pero hay humor, en la propia novela, la protagonista, o una de las protagonistas, entrevista a 2 políticos, y después nos enteramos que uno es Duhalde, el otro es el hijo de Alfonsín, Ricardo Alfonsín, y eso es real, digamos, o sea, esas entrevistas existieron, sí, digamos, sí. Lo cual hace una especie de combinación, pero bueno, es todo ficción en realidad, y yo te quería preguntar una cosa, no sé por qué, Román Sabaté es el protagonista. ¿Por qué ese nombre? Mira, Román es un nombre de pila que yo he usado mucho en cuentos infantiles, etcétera. Y es novela, Román en francés es novela. Sí, y tengo un hijo que se llama Ramiro, y yo le hubiera, una opción era ponerle Román, Ramiro, es un nombre que a mí siempre me da vueltas, y como decís vos, además tiene que ver con la novela. Con las novelas, ¿no? Y Sabaté, te digo, yo siempre, a partir de que empecé a publicar Las viudas de los jueves y demás, uso apellidos catalanes, porque yo siempre tendía a poner apellidos españoles, porque mi familia es española, entonces lo que me sale más fácil es pensar familias españolas, porque si tengo que pensar una familia rusa, y quizás es diferente, o una familia egipcia, o una familia, no sé, para mí lo más fácil era pensar una familia que venía sus antepasados de España. De siempre me terminaban saliendo apellidos españoles que a veces le faltan peso, porque suponete mi familia es Diegues, Pérez, hay millones de Diegues, Pérez, etcétera. Entonces, nosotros cuando éramos chicos íbamos a un club de catalanes y ahí encontré que había un montón de apellidos españoles muy particulares, ¿no? Porque los apellidos catalanes son, para mí eran raros. Claro. Entonces, ya casi como cábala, yo tenía una lista en la computadora de todos apellidos catalanes. Y si vos te fijas, Nurit Iscar es catalán, Brena es un apellido catalán, que son, te digo, por decirte los de Betibú. Sí. Pablo Simó es un apellido catalán, y Sabaté también es un apellido catalán, y particularmente es el apellido de de alguien que fue muy amigo de mi papá, entonces quería ponerle ese apellido por eso. Perfecto, claro. Que no tienen importancia para el lector más que para la anécdota de uno, ¿viste? Sí, pero me llamó la atención ese nombre, no sé por qué, y digo, te hice todo ese link con Román y con la novela, no, nada que ver, bueno, y Sabaté también pensaba en sábado, en fin, o el Sabat, en fin. Claudia Piñeiro, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, gracias, y esperemos que en algún momento vengas a Montevideo a presentar Las Maldiciones. Yo creo que voy para, no me acuerdo ahora, pero me parece que para la Feria del Libro, para esa, ¿cuándo es la Feria del Libro? A fines de septiembre, principio de octubre, sí. Creo que ahí es cuando voy, así que nos vemos por esa época. Dale, te mando un abrazo grande. Un abrazo, chao. Amigos, estamos en La Máquina de Pensar y reitero, Cachafaz es una obra de Coppi que transcurre, es la última obra que escribió Coppi, el argentino surrealista, que transcurre en un cuartito del medio mundo donde hay un travesti y su fiolo, ¿no? Entonces están ahí y eso es una especie de ópera. Reitero, a los que llamen a La Máquina de Pensar, aquí a Radio Uruguay, les vamos a dar entradas. Y ya que estamos hablando de temas así luminosos, grandes, como un conventillo del medio mundo, vamos a darle la entrada al Hombre de Negro. ¿Cómo andás, Nelson Díaz? Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Está en la previa, Nelson Díaz está haciendo así, bueno, no como Uruguay, pero vamos a poner otro ejemplo, porque se está preparando, porque el viernes 9 de junio a las 19:30 horas, presentás tu última novela que se llama Metástasis. Sí, este viernes, como bien decís, en el Centro Cultural de España, vamos a presentar Metástasis con Gabriel Peveroni, con la música de Walter Bordoni, bueno, Ignacio Lena y Leonardo García van a proyectar un video en base a esa novela, lo habían hecho ya con la segunda parte de esta trilogía, en el 2015, con Resaca. Así que bueno, preparando todo ese material para este viernes. Y el video, te pregunto, ¿qué es un corto? Es un corto porque a partir del 2015 con
la proyección de ese video basado justamente en Resaca, en esta segunda parte, se tuvo la iniciativa por parte de García y de Elena de hacer cortos basados en estas novelas de cara a un largometraje, como un proceso previo, ¿no? Mirá. Y bueno, compartir un poco con la gente algunas imágenes. Es como un work in progress, estaban haciendo un trabajo en torno a esta trilogía tuya que empezó con Corporación Medusa, después siguió con Resaca y ahora termina con Metástasis, en torno, yo no la leí todavía, en torno a este protagonista, ¿no? Un alter ego tuyo que se llama Roger. Sí, claro, comenzó con Corporación Medusa en el 2008, este personaje, Roger, que es el protagonista de esta historia, y siguió te decía, en el 2015 con Resaca, y bueno, ahora llega el final, al menos de la trilogía de este proyecto literario, que se llama Terminal Moebius, ¿no? Que en realidad es un oxímoron, obviamente es una contradicción en sí misma, lo que me permite también poder agregar una nueva saga. No sabía yo que se llamaba Terminal Moebius la trilogía. Mirá, la trilogía se llama Terminal Moebius, el proyecto literario. La cinta que de también es una excusa Pablo, es una excusa para seguir con este personaje que yo quiero muchísimo, además. Claro. Y de alguna forma también este personaje por lo menos en la anterior, me estoy pensando en Resaca, te permite también pasear, dar un paseo o dejar o interactuar con tus poetas malditos preferidos. Claro, porque de alguna forma no, Roger es mi alter ego, como tú decís, o mi yo literario, y me permite dialogar con lo que fueron mis influencias directas a nivel de literatura. Y vos sabés bien, que también sos escritor, que desde la ficción te permite ciertas licencias que no te puedes dar en la vida real, digamos, ¿no? Sí, puedo poner en boca de Roger cosas que yo no podría, por más que tenga ganas de decirla, no podría decirla a diario, si no me ligaría más de un coscorrón. Claro. No, pero aparte también te permite el mundo de la ficción, que se consume, todo lo que metes adentro de una ficción se convierte en ficción, entonces de repente te pasan cosas en la vida real a vos, pero también se convierte en ficción y también se alimenta de otras ficciones. Por ejemplo, yo me acuerdo de este poeta que a vos te interesa tanto, François Villon, francés, claro. O de otros, ¿no? Poetas malhechores, poetas malditos. Sí. Bueno, François Villon fue el primer maldito, por lo menos del que se tiene registro, un hombre que vivió por 1400 en Francia, en París, más precisamente, y bueno, y que era un tipo, un bandolero. Era un gran poeta, pero era un malhechor, un bandolero, ¿no? Era un tipo, era un delincuente en realidad. Pero la ficción te permite eso. Y en el caso de mis novelas, hay mucho de autoficción, ¿no? Aparece, yo trato siempre de llevar no quiere decir que lo haga, obviamente, pero trato siempre de llevar al lector al borde, ¿no? Donde la ficción se confunde con lo real, que es real y que no es real, ¿no? Entonces, muchas veces los disparadores de mis novelas pasan por un hecho real, ocurrido, ¿no? Arrancó. Bueno, también eso es también a veces lo que tiene la autoficción, aunque yo no sé si esto es autoficción tuyo, que es la idea de, bueno, a ver quién será quién será fulanito, quién será menganito, pero en el caso de Resaca me acuerdo que era todo un viaje donde no se sabía si estaba ocurriendo o si todo ocurría en la mente de Roger, ¿no? Y bueno, claro, sigue en ese mismo tamiz, te diría, en ese mismo escenario, Roger es un personaje que, por sus características, evidentemente sufre de esquizofrenia, porque tiene características de un esquizoide, pero a su vez te abre una puerta o una luz para pensar que es un tipo extremadamente lúcido. Claro, y muy sensible, y que, digamos, la realidad que nos rodea, el Montevideo que nos rodea, tiene más de dimensiones de las que le vemos. Claro. Nelson Díaz, la presentación del libro, esto es una charla breve, porque después vamos a hablar in extenso, te vamos a invitar para hablar de Metástasis, es para decirle a los amigos que, bueno, la entrada obviamente es libre, es este viernes 9 de junio, en el Centro Cultural de España, a las 19:30 horas, participan Gabriel Peveroni, y bueno, este libro está editado por Yagurú, obviamente va a estar Mac,
hamaca, y va a estar la exhibición de este video Metástasis, como vos decías, y bueno, van a poder verlo a Nelson Díaz, que les va a dar les va a autografiar el libro de una forma extraordinaria, ¿no? Y la música, Pablo, de Walter Bordoni. Walter Bordoni, sí. Tremendo disco que sacó, El Hogar de los Discos. Es muy bueno, es un disco muy bueno, sí. Y bueno. aparte Nelson Díaz está con su lapicera de negro ahí para escribir. Sí, totalmente. Te mando un abrazo grande, Fuerte abrazo, Pablo, gracias. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana vamos a hablar de Beach Boxer, que es una obra de teatro sobre boxeo, pero boxeo femenino, con Ricardo Beiro, que es el director, y Leticia Scotini, que es la actriz. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy, pero muy bien.